conflicto y las consecuencias que todo ello está derivando en la población, como cada lunes desde el punto de vista de la psicología, y lo hacemos como siempre con la ayuda de José Miguel Sánchez. Muy buenas tardes, José Miguel, ¿cómo estamos esta semana? ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Bueno, hemos visto imágenes durante el fin de semana, sobre todo preocupantes, por así decirlo, José Miguel. Imágenes que nos hacen mirar de nuevo, como hablábamos hace unos días, a hace 2 años. Hemos visto de nuevo colas en los supermercados, estantes vacíos, carros de la compra llenos de algún producto en concreto, que nos hacen pensar en aquello del papel higiénico cuando comenzó la pandemia. Más allá de que pueda parecernos cómico o no, porque el miedo es libre al final y no tiene nada de gracia el pánico, ¿no? y la incertidumbre que estamos viendo, sí queríamos ver de nuevo contigo qué nos está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo cuando cunde de nuevo el miedo, cuando de nuevo esa incertidumbre afecta a nuestras decisiones de compra y nos hace, bueno, pues ir un poco a lo que tenemos a mano, ¿no? No sé si al final son ciertos mecanismos también de seguridad, ¿no? Como no puedo hacer otra cosa, quizás sí puedo abastecerme de ciertos productos para prepararme, ¿no? a mi propio modo ante algo que pueda venir. Cuéntame, ¿cómo estás viendo de nuevo estas pautas, estos comportamientos de consumo que estamos viendo en las últimas jornadas? Pues mira, en tu pregunta has tocado muchas de las cosas que nos están pasando. Has hablado de pánico, has hablado de un miedo irracional, has hablado de ver a otros cargando los carros y entonces tú hacer lo mismo. Esto es inherente al ser humano, este miedo, este pánico. Recientemente lo hemos vivido, decías, en la pandemia, pero si nos vamos antes, cuando huracanes, Katrina, todas estas cosas, pasaba exactamente lo mismo. El 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas, pasó exactamente lo mismo. De repente aparece ese miedo irracional a me van a faltar cosas que voy a necesitar. Es decir, ¿cómo funciona nuestro cerebro en estos momentos? En estos momentos nuestro cerebro se pone en modo supervivencia. Y ante esa posibilidad de no sobrevivir o de pasar escasez, lo que va a hacer es hacer todo lo que esté en su mano para que esa supuesta escasez no ocurra. Entonces, el cerebro se pone en lo peor. En lo peor, pues en este caso sería que pasáramos necesidad, que cayeran bombas, etcétera. Con lo cual, acumulo. Es una forma, esta acción, este comportamiento, es una forma de equilibrar esa necesidad de control. Es decir, nosotros no controlamos si al final entramos en una guerra o no entramos, si caen unas bombas o no caen. No podemos controlar eso. Entonces, tratamos de controlar lo que está más cercano. En este caso es acumular. Pero todo viene de este miedo irracional y lo que está haciendo nuestra mente es ponerse en la peor situación, cosa que afortunadamente ahora mismo estamos muy lejos de que esto ocurra, pero lo que está pasando es eso, nos ponemos en la peor situación y a partir de ahí nos comportamos desde esa peor situación. ¿Cómo desgranarías las diferentes partes, ¿no? que operan entre nuestros motivos? ¿Cómo funciona bueno, pues nuestra cabeza, nuestro lado emocional ante este tipo de comportamientos, ¿no? Lo primero, conocerlo para luego poder ver cómo lo resolvemos o cómo lo afrontamos. Pero primero, ¿cuáles son esos mecanismos, no sé si de defensa, de supervivencia, que se activan en todas nosotras para ver, bueno, pues cómo poder reaccionar? Pues mira, en este momento nos colocamos en una situación de supervivencia, como decía antes. Entonces, hay 2 principales comportamientos: luchar contra lo que nos ataque o huir de ellos. En este tercer caso, como no hay un enemigo real y aunque lo hubiera, la lucha no parece ser una posibilidad, con lo cual lo que vamos a hacer es tomar otro comportamiento. En este caso es acumular víveres para la supervivencia. ¿Qué ocurre en nuestra mente? En nuestra mente lo que ocurre sobre todo es que se genera una visión o una percepción de túnel. Es decir, tenemos tantas noticias desde hace 19 días, tantas noticias sobre lo mismo, incluso un poco antes, y acumulamos tantas noticias sobre todo esto que al final nuestra percepción se queda reducida. En psicología se llama visión de túnel, con lo cual parece que no vemos nada más. Si además le añadimos que somos seres sociales, lo que está pasando es que de repente
estamos viendo en vuestras noticias, en todos los telediarios, en los programas específicos, estamos viendo que empieza a haber estanterías vacías, sobre todo temas como los aceites, etcétera. Estamos viendo que las personas están llenando los carros. De hecho, tú vas a la compra y de repente ves a toda la gente. Hoy lunes he tenido la oportunidad de pasar por un supermercado, todas las personas con los carros llenos. Entonces, tú empiezas a ver todo eso y te influye. Entras en esa visión de túnel y toda la información, todas las noticias, todos los inputs que llegan a tu cerebro es, ojo, si yo no soy otro más que esté recogiendo o comprando víveres para lo que se nos viene, esa visión negativa, yo puedo perder la vida. Por lo tanto, acabo siendo uno más. Aquí lo que está pasando es que realmente la parte emocional y todas las noticias que estamos escuchando tienen una parte emocional muy potente. La parte emocional ha tomado el control y la parte racional no está trabajando adecuadamente. Si nosotros nos hiciéramos preguntas del tipo, ¿para qué quiero acumular? O ¿de verdad necesito estas 10 litros de aceite? ¿De verdad necesito lo que tú decías, el papel higiénico en la pandemia? Si yo me hago esas preguntas, realmente la respuesta va a ser que en estos momentos no es real que yo necesito. Pero claro, esta parte emocional ha tomado el control y esto nos pasa cuando nos encontramos ante la incertidumbre y todo esto tiene mucho de incertidumbre. Hay líderes que están hablando de Tercera Guerra Mundial, el propio Macron hablaba de que las cosas se pueden poner peor. Toda esta incertidumbre que yo no puedo controlar hace que yo, bueno, pues tome decisiones que son más emocionales que racionales. ¿Qué podemos hacer ante pues esta situación? Sobre todo teniendo en cuenta también el cruce de mensajes, ¿no? Porque también queríamos comentar contigo todas esas frases, ¿no? que nos van llegando desde algunos dirigentes, sobre todo frases como lo peor está por llegar, términos como Tercera Guerra Mundial. Por otro lado, también tenemos dirigentes que llaman a la calma, ¿no? Decía el ministro Luis Planas hoy que no iba a haber riesgo de desabastecimiento, decía Nadia Calviño que España no va a tener un riesgo tan grande como tienen otros países, pero bueno, en cualquier caso, lo que escuchamos tanto de uno como del otro lado son mensajes de diverso tipo, ¿no? Y como tú dices, estamos consumiendo información todo el día, estamos muy expuestos a todo tipo de mensajes y al final parece que cala más el mensaje que confirma el miedo que tú tenías, con lo cual, bueno, pues te vas directamente al supermercado, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante toda esta avalancha de información? ¿Cómo reaccionamos ante este miedo? Pues mira, lo que te decía antes, con todos estos mensajes, si tú estás en modo supervivencia, si tú estás en un modo en que no sabes lo que va a pasar y la incertidumbre no te puede, al final tú vas a hacer más casos a los mensajes negativos que a los positivos. Por lo que te decía antes, de que la parte emocional es la que ha tomado el control. ¿Qué sí podemos hacer? Para empezar, yo diría empezar a analizarlo más racionalmente. Todo lo que está pasando hay que analizarlo racionalmente. Para eso, de vez en cuando tenemos que tomar tiempo para nosotros, para desconectarnos del móvil, de internet, desconectarnos y conectarnos pues con un paseo, con hacer deporte, con la naturaleza. Segundo, cada vez que estemos en una situación de estas, yo abogaría mucho porque aprendamos a respirar profundamente. El pánico, una de las cosas que haces es que incrementa tu velocidad de respiración. El miedo hace eso. Con lo cual, respiremos y a partir de ahí empecemos a preguntarnos, ¿realmente necesito todo esto que estoy comprando? Sería una manera de enfrentar esos miedos que ahora mismo son totalmente irracionales a día de hoy. Para eso también te va a ayudar el rodearte de gente positiva, de gente que tenga otra visión en estos momentos. ¿Qué más cosas podemos hacer? Reconocer la evidencia. ¿Tienes escasez en este momento? ¿Te falta algo en este momento? Reconocer también las posibilidades de que algo tan malo nos pueda ocurrir. Y por último, yo hablaría de no trates de controlarlo todo, de ser perfecto, de tenerlo todo perfecto. No se puede controlar todo. Por lo tanto, el hablar de ello, lo que decía antes, de rodearte de personas positivas, hablar de ello e incluso de vez en cuando utilizar tu cerebro
en positivo, es decir, visualizarte en las próximas vacaciones, visualizarte en las vacaciones últimas que has disfrutado, es decir, visualizarte en un lugar positivo que va a hacer que tu cerebro no tenga hueco para trabajar de tanto desde lo negativo y sí un poco más desde lo positivo. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo primero es parar esa parte emocional que no tome el control. En estos momentos no hay riesgo, no tenemos peligro, por lo tanto sigamos haciendo una vida habitual, una vida normal como la que estábamos haciendo y sobre todo disfrutémosla. Pues vamos a ver si podemos empezar a aplicar esas recomendaciones la semana que viene. Seguimos hablando con más análisis de la actualidad. José Miguel, como siempre, gracias. Buenas tardes. Un verdadero placer, Raquel. Cuídate. Chao. Comparte este vídeo con quien desees y suscríbete a mi canal si te apetece. Si lo haces, pulsa la campana para recibir los nuevos contenidos antes que nadie. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.